Como le informé desde el inicio del programa, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del Estado mexicano, presentó un recurso de amigo de la Corte para argumentar en torno de la ley SB4 de Texas, que de ser aprobada, pues permitiría a los policías de ese estado detener a personas con la simple presunción de que ingresaron ilegalmente en el territorio de esa entidad. ¿En qué consiste este recurso? Lo vamos a platicar con Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Cancillería. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, Pascal. Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Cuéntanos un poco de este recurso y lo que podría lograrse con él. Claro que sí. La intención de un escrito de amigos de la Corte es, en este caso, el gobierno de México no es parte del litigio. El litigio es entre el gobierno federal de los Estados Unidos, organizaciones de la sociedad civil, contra Texas. Les cuestionan la constitucionalidad de esta ley antiinmigrante SB4. Lo que hace el gobierno de México con este escrito es acercarle elementos a los jueces, en este caso de apelación, para que el tema no sea únicamente sobre cuestiones legales teóricas, sino que los jueces tengan ante sí elementos para entender el impacto tan negativo, tan profundo que esta ley tiene en México. Entonces, lo que estamos diciendo es, esta ley generará un contexto de hostilidad, de persecución a las personas mexicanas en Texas, no solo las que viven, sino también las que van a viajar, y también que esta ley generará tensiones en la relación bilateral México-Estados Unidos porque crearía una confusión sobre con quién vamos a platicar en materia de control migratorio. Estos son los dos elementos principales y hemos actuado como amigos de la Corte en otros litigios y hemos sido exitosos porque los jueces entienden entonces que una ley no únicamente se debe considerar si es constitucional o no, que una ley puede tener impactos reales en las relaciones internacionales de los Estados Unidos y, por supuesto, en las personas, en este caso, personas mexicanas. Entonces, ¿qué esperamos? Que los jueces de apelación tomen estos elementos, consideren que en realidad la ley SB4 tiene implicaciones que van mucho más allá de su inconstitucionalidad y determinen que debe de permanecer suspendida hasta en tanto se decide sobre el fondo del asunto. Ya, ¿en qué punto está este proceso legal? Digamos, ¿qué faltaría para que la ley, ojalá, digamos, no entre en vigor, quede anulada pues en otro escenario pudiera avanzar? ¿En qué punto estamos? Claro. Estamos en una etapa muy inicial en la que se está litigando si la ley debe de permanecer suspendida, que no entre en vigor mientras se decide su constitucionalidad. Esto es lo que estamos viendo, esta Ujú. confusión de que se suspende, entre en vigor, muy inicial. Aquí, Digamos, el ¿qué nos llena equivalente de en México de una optimismo? Que suspensión, ¿no? En un juicio de sí, amparo. exacto. Ujú. Y aquí lo curioso es que ambas partes pueden pedir que se suspenda la suspensión del otro, entonces se genera un caos judicial muy, muy, muy complejo. Sí. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que si bien es una etapa muy inicial, si la ley permanece suspendida en su entrada en vigor, pues no importa lo que se tarde la decisión sobre su constitucionalidad, que podría llegar incluso a la Suprema Corte en 10, 12 meses, Ujú. pero que se mantenga suspendida. Eso es lo que busca la Casa Blanca, lo que México dice en su escrito de amigos de la Corte, que no se implemente hasta que se determine si es legal conforme al sistema legal estadounidense o no. Ya, estas suspensiones y suspensiones de las suspensiones, ¿por cuánto tiempo se puede prolongar? Podría ser un par de semanas. Hay Ujú. una audiencia el 3 de abril, que es en la que presentamos nosotros el escrito de amigos de la Corte, en la Corte de Apelaciones. Ahí la Corte de Apelaciones puede decidir si se mantiene la suspensión de la entrada en vigor o no. Mejor escenario, en las próximas 4 semanas o antes sabremos si se mantiene en suspenso la entrada en vigor o no. Ujú. Cabe siempre la posibilidad de que la parte que pierda, o sea, si le suspenden la ley a Texas o no la suspenden y pierde la Casa Blanca, Ujú. que se recurra a la Suprema Corte. Pero de una u otra forma, como le dijo la canciller Bárcena ayer, fuerte y claro,
independientemente del caos judicial, de la confusión que esto podría generar a todos los que le estamos dando seguimiento a este tema, hay que empoderar a nuestra comunidad mexicana en los Estados Unidos, que sepan que no están solos, que tenemos nuestros consulados, nuestra línea telefónica gratuita 24/7, que estamos listos para atenderlos y que vamos a ser muy cuidadosos de no permitir que alguien nos quiera deportar personas por confusión o porque creen que la ley ya se implementó. Ujú. Entonces vamos a estar muy atentos. ¿Hay algún escenario en el que en medio de este litigio pudiera operar la ley, aunque sea temporalmente? Qué bueno que lo apuntas. Podría ser, pero aquí el problema es su implementación. Mm, Como es una ley que le dota de atribuciones nuevas a las autoridades locales tejanas, o sí. sea, policías, alguaciles de condado, fuerzas policíacas estatales, necesitan ellos protocolos, manuales de operación. Entonces, Mm, no sería de inmediato, de un día para otro. Lo que sí podría pasar es que por ahí algún alguacil o elemento de policía en Texas crea que la ley ya está en vigor ujú, y arreste a una persona, hostigue a una persona o de plano diga, pues, tú eres un criminal, porque hay que recordar que el problema grave de esta ley o el riesgo grave de esta ley es que la persona en sí mismo es el cuerpo del delito, porque el delito es ser migrante irregular. Entonces, la prueba o la presunción de que estás cometiendo un delito eres tú mismo, por el sí. color de piel, cómo pareces, la música que escuchas, cómo hablas, cómo te comportas. Ese es el riesgo que podríamos ver y por eso estamos muy atentos. En paralelo, el escrito de amigos de la Corte, de darle seguimiento al proceso judicial, muy atentos de que ninguna persona mexicana sea objeto de hostigamiento, de abuso policial, de perfilamiento racial, de discriminación. Ya. Es cualquier policía, ¿verdad? Es decir, policía de cualquier nivel que trabaje para el estado de Texas o para alguno de sus condados, en caso de que la ley entrara en vigor, podría detener a cualquier persona por la simple presunción de que está ilegalmente o sin documentos migratorios adecuados en el estado de Texas. Así es, porque se vuelve un delito estatal y cualquier fuerza policíaca de orden municipal o estatal pueden ejecutar esta ley. Ese es el gran riesgo, ¿no? Que se vuelve Sí. una cuestión muy subjetiva, un Mm, delito muy subjetivo en el que cualquier persona que parezca o aparente ser migrante, y aquí cuidado con las personas que viajan con papeles, turistas, claro. personas de negocios, pues también, si parecen migrantes, quizás les pregunten, enséñeme sus papeles. Bueno, pues razón de más para estar atentos a este litigio y te agradezco mucho, Alejandro, que nos hayas ayudado a comprender lo que está en juego legalmente. Muy amable. Gracias, Pascal. Buen día. Gracias, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Cancillería.